Hemos caminado juntos en la palabra en lo que va de este año, desde el primer domingo, con este hermoso tema de Dios y el hombre, poniendo en nuestras vidas las bases, el fundamento de cómo es el vivir que Dios quiere para nosotros. Ya nos tocó ir allá antes de la creación, si usted lo recuerda, para entender lo que sucedió cuando aquel ángel llamado Lucifer cayó en pecado. ¿Recuerda cuando hablamos de esto? ¿Sí? ¿Cuál fue el pecado de él? ¿Qué fue lo que trató de hacer? ¿Sí lo recuerda? Exactamente. Quiso robarle la gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Dios no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria le pertenece a Él. ¿Sí? Así es, hasta la fecha, y ni nadie se la robará. ¿Sí? Todo esto, ¿por qué? Por revelarse este ángel que era el sello de la creación, lo más hermoso, la cerecita del pastel, ¿no? Pero aún así, se rebeló en contra de Dios y Dios lo desechó. Después este ángel vio, estoy tratando de hacer un recuento, ¿verdad? Vio la relación que había entre Dios y el hombre. Sí, ahí en el huerto del Edén, una hermosa relación entre el Padre Celestial y Adán y Eva, los hijos de él, los hijos que él mismo había formado. Y el enemigo buscó la manera de romper esa relación. Y fíjese cómo intentó o cómo lo consiguió parcialmente, vendiéndole la idea a Eva, la idea que él mismo había tenido tiempo atrás, allá en el cielo, antes de la creación del hombre. ¿Y cuál era esa idea? Ser igual a Dios, como dijo la hermana Socorrito. ¿Sí? Él trató de ser igual que Dios y fue desechado. Vio a Dios con sus hijos, Adán y Eva, que estaban ahí en el huerto, gozando de una relación hermosa con él. ¿Y qué dijo? Voy a hacer que cometan el mismo pecado que yo. Voy a hacer que Dios los deseche eternamente como lo hizo conmigo. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó la misma estrategia. Hizo que Eva cometiera el mismo pecado. ¿Sí? Que tratara de ser igual que a Dios, pensando Lucifer que con esto el hombre iba a ser desechado para siempre, igual que lo ha sido Satanás, el enemigo. Pero no contaba con que Dios tenía un plan que el diablo no conocía. Y este plan es la redención del hombre. Miren, cuando el hombre pecó, Dios tenía tres opciones que podía escoger. La primera era dejarlo abandonado a su desgracia. O sea, él pecó, Adán y Eva pecaron, como decimos aquí, ahí se le echan. ¿Sí? Y ahí nos vemos. Dejarlo eternamente abandonado, como lo hizo con Lucifer. Esa era la primera opción que tenía Dios. La segunda, perdonarlo nada más por su soberanía. Es decir, sin que hubiera un precio, sin que hubiera una satisfacción adecuada. Nada más porque él decidía en aquel tiempo, en aquel momento, perdonarlo. Pero eso sería a Dios yendo en contra de su propia justicia. ¿Por qué? Porque él ya había dicho, el día que comieres de ese fruto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué iba a pasar? Se iba a morir. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Iba a dejar de cumplir su propia palabra? No. Él iba a cumplir su palabra. Entonces, ni la primera no iba a dejar al hombre abandonado eternamente. Tampoco iba a decir, bueno, siempre no, como le hacemos nosotros, ¿verdad? A veces con los hijos. Les decía hace unos domingos que ya vemos a los niños que hicieron algo malo, o a los no tan niños,
Y luego vamos a disciplinarnos y nos ponen carita, ¿verdad? Decíamos de borrego a medio morir. ¿Y qué nos dicen? Mami, te prometo que ya no lo voy a volver a hacer. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, pero no lo vuelvas a hacer. Y se la perdonamos, ¿sí? No aplicamos la justicia aún y aunque les hayamos dicho, si lo haces vas a estar una semana sin ver la televisión. ¿Y qué hacemos? Doblamos las manos. Pero Dios sí es justo, hermanos. Cuando a veces nosotros malcriamos a los hijos cuando permitimos este tipo de excepciones. ¿Por qué? Porque nos ganan nuestras emociones. Pero Dios va más allá de los sentimientos. Él cumple lo que Él habla. Entonces no podía Dios contradecirse. Tampoco con esta segunda opción. Y la tercera opción que tenía Dios era exigir la satisfacción plena de acuerdo con la ofensa. Es decir, pagar una redención, pagar un pacto, ¿sí? Un precio justo para recuperar lo que se había perdido. La redención era la tercera opción. Ahora, ¿qué es redención, hermanos? Aprovechando que estamos haciendo este recuento de lo que hemos aprendido, quiero que abundemos un poquito más en entender esto, que es muy importante, porque de aquí parte todo, hermano, lo que vamos a seguir viendo en las próximas semanas. Redimir. ¿Qué es redimir? Ahí le va la definición. Es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Esa es la primera definición. Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Ahora, la segunda definición. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón. Es decir, ¿alguien ha ido a empeñar algo y lo pierde? ¿Sí? Y ya dejó de pagar lo que tenía que estar pagando para mantener ese precio, ese artículo, pero al perderlo, usted va y lo ve de nuevo en el mostrador y usted dice, eso es mío, eso me pertenece a mí, pero lo perdí. En este caso, Dios no perdió al hombre, Dios no cometió ningún pecado, ninguna equivocación para perder al hombre. El hombre se perdió a sí mismo de Dios, es al revés. Entonces, Dios al ver esa pérdida, se tenía que recuperar. Él quería recuperar eso, pero había un solo precio que se podía pagar por la redención del hombre, para que pudiera otra vez ser de su pertenencia, y ese precio era sangre. ¿Ok? Acompáñeme a Levíticos 17:11, por favor. Levíticos, al principio de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos 17:11. Un precio nada más había para poder recuperar la relación entre Dios y el hombre, y ese precio era sangre. Levíticos 17:11. ¿Lo tenemos? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y fíjese, aquí lo importante. Y yo os la he dado para hacer expiación, subraya esta palabra, expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Perdón. Ahora, ¿qué es expiar? Vamos a ver, son palabras que usamos y que necesitamos saber qué significan, hermanos. Recuerde que de esto se trata el estar estudiando todo esto, poder entender todo en la palabra. Expiar, vamos a ver qué es expiar. Ahí le va la definición. Expiar es borrar las culpas o purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Va de nuevo. Borrar las culpas o purificarse de ellas por medio de algún sacrificio.
¿Cuáles culpas? La del pecado. ¿Cómo se borra el pecado? ¿Cómo se hace expiación? Ya lo vimos. Pagando un precio. ¿Cuál precio? Sangre. Dice, y yo os la he dado para hacer expiación, la sangre, ¿sí?, sobre el altar por vuestras almas. Vimos que en el huerto del Edén, Dios mismo, el Padre, fue quien derramó por primera vez sangre para cubrir el primer pecado, el pecado que cambió la historia de la humanidad. Ese pecado que, como dije, no consistió en comerse todo el árbol, ¿verdad? Tampoco consistió en comerse todos los frutos que estaban en el árbol. Es más, ni siquiera consistió en terminar de comerse el fruto que Eva había arrancado. ¿En qué consistió el primer pecado? Cuando esos dientes de Eva pusieron y sintieron ahí el fruto y dieron la mordida. Con eso, hermanos, fue suficiente. ¿Sí? Así que no es necesario, hermanos, que nos comamos todo un árbol de pecados y hacer un montón de cosas para decir, es que ya pequé. No. Con un trago, les decía hace 2 o 3 domingos, con una cosa mala que hagamos es suficiente para pecar. Ahora, alguien tenía que pagar esa consecuencia. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar la consecuencia de ese pecado, que era la muerte. Vimos que el Padre derramó sangre. ¿Cuándo? Cuando mató esos animalitos con los que nos enseña la palabra de Dios, que cubrió los cuerpos de Adán y Eva. Dijimos que muy probablemente Adán y Eva andaban todos rosados, los pobres, ahí en el huerto del Edén caminando. ¿Por qué? ¿Qué traían puesto ellos? Unos delantares de hojas de higuera. Para los que no conocen la higuera tiene, las hojas tienen como una vellosidad que, hermano, y en las orillas de las hojas, en el borde, tiene unos piquitos, ¿sí? Con esa vellosidad que pica, hermano. Y peor tantito, la savia de la higuera, ¿sí? Que es como una lechita blanca, ¿verdad? Cuando cae, olvídese. Yo recuerdo que en la casa de mis abuelos había una higuera de 3 pisos de altura, grandísima la higuera. Yo me acuerdo que cuando alguna mariposita o algo hacía que nos saliera no sé cómo lo conozcan aquí, no, yo lo conozco por cisote, una mancha que cae, que se hace en la piel. ¿Cómo la conocen aquí? Que la provocan las palomitas a veces, las palomas. Ronchas. ¿Cómo? Giote. Sí, exactamente, ¿ok? Allá en Monterrey la conocemos por cisote. Sacaban la lechita esa blanca de la hoja de higuera y la ponían. Y era la manera en que se secaba esa infección en la piel. ¿Por qué? Porque es muy agresiva. Pues imagínense a Adán y Eva, pobrecitos, ahí andaban. Dijimos que eso representa el evangelio hecho a la medida por el mismo hombre. Ahora, después de ahí, vimos a estos 2 hermanos, a los primeros 2 hijos de Adán y Eva, que tuvieron después de haber sido sacados del huerto del Edén. ¿Recuerda cómo se llamaban? Caín y Abel. Ahí estaban los 2 hermanos, delante de la presencia de Dios, presentando una ofrenda. Pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque Caín le dio a Dios lo que él pensaba que debía de darle a Dios. Y las cosas no funcionan así, ¿sí? Abel, en cambio, ofreció a Dios lo que Dios le había pedido. Le ofreció a Dios lo que Dios quería que se le ofreciera. Y estuvimos hablando acerca de esta gran diferencia
que hay para el cristiano, que hay para nosotros como hijos de Dios, cuando a veces le damos solamente a Dios lo que nosotros pensamos que tenemos que darle. ¿Recuerda el ejemplo que le platiqué de uno de mis hijos? ¿Sí? Del carrito ahí ya sin llantas. ¿Se acuerda, verdad? ¿Se acuerda que vimos que a veces a Dios le damos no lo mejor, sino a veces lo que ya me está ahí, a ver, vamos a dar esta palabra del Señor, ¿sí? Y a Dios ni siquiera nos está pidiendo que le demos eso. Si algo le vamos a dar a Dios, hermano, de nuestra vida, si algo le vamos a dar a Dios de lo que tenemos, yo le aconsejo que por bien suyo le demos lo mejor que tenemos a Dios. No le demos a Dios lo que nos sobra, porque acuérdese que Dios no tiene que aceptar forzosamente todo lo que le ofrecemos. Él tiene el derecho de no aceptar y rechazar aquello que no le gusta. ¿Ok? Hemos estado hablando de todo esto. Ahora, esto terminó, esta situación de Caín y Abel. Acompáñame a Génesis 4:8, por favor. Esto terminó en lo que conocemos como el primer asesinato de la humanidad. Génesis 4:8. Dice la palabra, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué terrible escenario, hermanos. Imagínese este escenario visto desde los ojos de Adán y de Eva. Cuando a un hijo, fíjese, le va mal, digamos que le va mal en el matrimonio y ese hijo o hija, estamos hablando de lo natural, termina divorciado, termina divorciada, o un hijo o una hija sufre un accidente, o anda metido en drogas, o comienza a ver que su adolescente o ya su adulto, su hijo, comienza a practicar y a tomar estos vicios, ¿sí? Es muy común, y algunos de los padres que están aquí tal vez van a darme la razón en esto, es muy común que los papás se sienten culpables cuando a uno de los hijos le va mal. ¿Sí? Viene a sus vidas el sentir que son responsables de la situación que están viviendo alguno de sus hijos. Hay un sentimiento muy fuerte de culpabilidad. Papás, ¿cuántos hemos sentido esto alguna ocasión? ¿Sí? Imagínese a Eva y a Adán el dolor tan grande al ver que sus primeros dos hijos habían tenido esta situación. Ver cómo uno de sus hijos, como dicen por ahí, salió buen hijo y el otro no. ¿Has escuchado esa expresión? Le salió muy mal a la hija, le salió muy malo el hijo. ¿Has escuchado esto? ¿Sí? Refiriéndose a que, no sé, tuvieron 4 o 5 hijos y 1 o 2 le salieron malos, ¿verdad? Que así los catalogamos, ¿verdad? ¿Y qué decimos? No, pero la mayor y la que sigue o el menor salieron muy buenos muchachos, ¿sí? Imagínese a ellos, literalmente sus 2 hijos, uno le salió bueno y el otro no. ¿Por qué? Porque Caín era malo. ¿Sí? Caín era malo. Se había rebelado en contra de Dios mismo al haber ofrecido no lo que Dios estaba pidiendo, sino al haber ofrecido ya en desobediencia, con entendimiento, ¿sí? Caín sabía que esa no era la ofrenda. Se rebeló a hacer lo malo en contra de Dios. ¿Sabe cuánto sufre un padre y una madre al estar viendo a sus hijos hacer lo que está mal delante de Dios? ¿Cómo se siente? Imagínense, aquellos que todavía no son padres, es algo terrible.
Es algo terrible ver que tus hijos crecen, comienzan a hablar de una manera que no es correcta, comienzan a juntarse con gente, con otros muchachos que no son buenos muchachos, que no son buenas personas. De repente llega la chamaca con un tatuaje y la mamá dice, no puede ser. Llega el hijo con una cosa ahí. ¿Y qué? No puede ser. O sea, según nosotros como padres hicimos todo lo que teníamos que haber hecho, pero algo hicimos mal. ¿Sí? Y comenzamos a darnos cuenta que nuestros hijos no son tan lindos y tan hermosos como nosotros los tenemos en nuestra mente. ¿Cuántos papás están conscientes de que nuestros hijos no son perfectos? ¿Cuántos padres y mamás están ahorita aquí conscientes de que sus hijos y mis hijos también traen lo suyo? ¿Les gusta el pecado igual que nos gusta a nosotros, a nuestra carne? ¿Les gusta hacer lo malo? La tendencia es hacer malos igual que nosotros. Aunque para nosotros no son lo máximo. No lo son. ¿Sí? Qué triste situación para estos padres. Pero ¿sabe qué? Todavía peor. Su hijo mayor había matado a su hijo menor. Y al final de cuentas, ¿sí?, se iban a quedar sin los dos hijos. Eran los únicos que tenían después de haber sido expulsados del huerto del Edén. Imagínense qué terrible situación para los padres. ¿Sí? Amén. Imagínense qué terrible situación para los papás, quedarse sin ninguno de los dos hijos. Ahí mismo en Génesis, vamos a seguir leyendo del 9 al 15. 4 del 9 al 15. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Sabía Caín, dónde estaba Abel? Claro que sabía. Y le dice a Dios, fíjese la actitud de este chamaco, yo no sé cuántos años tendría, pero todavía a Dios se atreve a decirle, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínese nada más. ¿Ve usted a los chamacos cómo responden hoy? No es nuevo. No es nuevo. Yo veo a los chamacos cómo responden a los papás y a las mamás. Y yo me quedo pero intrincado con ganas de darles unas patadas voladoras detrás del cerebro, como dice mi papá. ¿Le ha pasado esto? Que va en el súper y la mamá, mi amor, ¿puedes traer algo? ¿Qué tienes, jefa? ¿Qué quién sabe qué? Y ni se les entiende lo que hablan porque nomás la mamá les entendió. Y uno se queda así, empieza a levitar 20 centímetros, ¿verdad que sí? Pues esto no es nuevo. Imagínense a Caín, Dios preguntándole, o sea, Dios diciéndole, oye, ¿y tu hermano? Y Caín todavía voltea y le dice, ¿qué? ¿Acaso soy su guardia o qué? ¿Acaso yo tengo que saber? Mire la actitud. Esto no es nuevo, hermano, lo que estamos viviendo ahorita. Aunque a veces digamos, yo me acuerdo, y los muchachos, cuando yo estaba joven y tenía tu edad, yo nunca le contestaba, no, mi papá me hubiera regresado. ¿Sí? Eso no es nuevo, el pecado es el pecado. Y aunque el pecado ha crecido en estos últimos días, como lo dice la palabra, ¿sí?, no deja de ser pecado. Y aquí está la actitud. Cuando alguien peca y no se quiere arrepentir, esta es la actitud, hermano. ¿Sí? En lugar de que Caín hubiera dicho, no sé, caído de rodillas mínimo delante de Dios, llorando, diciendo, Padre, Dios, perdóname, hice algo que no debía de haber hecho. ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué? ¿Se fija? Esta es la actitud de alguien que no se arrepiente de algo malo que hace, sea con los padres, sea con los maestros, sea en donde sea, con una autoridad. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando hay esa actitud con los que vemos, imagínense qué actitud hay con quien no vemos. ¿Cómo cree que era la actitud de Caín con sus papás? ¿Cómo se imagina Caín con Adán y Eva? Si así trataba a Dios, imagínense cómo trataba a los padres. ¿Sí? Vamos a continuar, verso 10. Todavía Dios
le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo sabía, y Caín sabía que Dios sabía, pero no dobló su orgullo, no se dobló a arrepentirse. Verso 11, y aquí viene cuando Caín es desechado, cuando es maldecido. Fíjese, dice, Dios le dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. ¿Recuerda en qué trabajaba Caín? Era su chamba, era lo único que sabía hacer, era lo que se dedicaba a cultivar la tierra. Dice, continuamos aquí leyendo, dice, errante y extranjero serás en la tierra. Verso 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Qué tremendo, hermanos. Qué escena tan triste. Abel muerto y Caín maldito por el resto de su vida. Su trabajo maldecido. Ya no había esperanza de que prosperara su trabajo y jamás volvería a estar en su casa, cerca de su familia. Aquí encontramos al primer vagabundo de la historia de la humanidad, hermanos. Iba a batallar el resto de su vida como castigo por haber pecado, pero ¿sabe por qué? No tanto por el pecado, hermanos. ¿Sabe cuál fue el problema? Que no se quiso arrepentir. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho Caín? Ya hemos estudiado, yo sé que vamos entendiendo esto. ¿Cuál era la solución para lo que Caín había hecho? Primero que nada, reconocer su pecado. Número 2, arrepentirse, que ya dijimos, arrepentirse es regresarnos del mal que estamos haciendo y dejar de hacerlo. Y número 3, ¿qué era lo que Caín tenía que hacer delante de Jehová para ser perdonado? Ofrecer un holocausto, derramar sangre. Pero Caín no hizo ni una de estas 3 cosas, sino vemos la actitud de él. ¿Y cuál fue su actitud? ¿Qué? ¿Acaso yo soy su guardia o qué? Imagínese, si Caín se hubiera arrepentido, ¿cree que Dios lo hubiera maldecido? Es muy probable que no. Pero Caín no se arrepintió. El problema no fue tanto el pecado. Es cierto que todo pecado trae sus consecuencias. Es cierto. Pero tal vez no hubieran sido tan graves si Caín se hubiera arrepentido, hermanos. Génesis 4:25. Vamos a continuar con esta historia. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. ¿Sí? Acuérdense que cuando la palabra de Dios dice y conoció, normalmente está hablando de que tuvieron relaciones sexuales, ¿no? Hubo intimidad. Dice, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Verso 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entra otra figura aquí, hermanos. Entra Set.
Set significa reemplazo o sustituto. Y Set viene a reemplazar a su hermano muerto, a Abel, ¿sí? Como bien aquí lo afirma la palabra de Dios. Como resultado, hermanos, de esto, vemos que Dios vuelve a cumplir su voluntad, y es en Set en quien se encuentra el camino, ¿sí?, para hacer la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a ver esto. Verso 26 dice: y a Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Entonces, y quiero que subraye esto en su Biblia, esto es muy importante. Entonces los hombres, ¿qué hicieron? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A partir de los hijos de Set, hermanos, es que el hombre comienza a buscar el nombre de Dios y a invocarlo. Hay una gran clave para diferenciar a los que sí son hijos de Dios de aquellos que dicen que son hijos de Dios. ¿Se acuerda que le he dicho, no todo el que dice que es cristiano es cristiano? ¿Sí? Y hay una gran clave, y aquí se encuentra, mire, los verdaderos hijos de Dios son aquellos que constantemente necesitan agradar a Dios. Apunte esto si está haciendo anotación. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que constantemente necesitan agradar a Dios. No son aquellos que vienen a la iglesia para agradar a Dios solamente, sino son aquellos que necesitan agradar a Dios cuando están en su casa, cuando están en la escuela, cuando están en el trabajo, cuando están en cualquier situación, en todo tiempo y en todo lugar. Hay esa necesidad de agradar a Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Ahora, veamos los que dicen que son hijos de Dios. Son aquellos que constantemente necesitan que Dios o los demás los agraden. Ahí otra vez. Los que dicen que son hijos de Dios son aquellos que constantemente necesitan que Dios o los demás los agraden a ellos. Son aquellos que cuando algo no sale bien, voltean al cielo y le echan la culpa a Dios. Ah, pero cuando ellos hacen algo mal, Dios, es que así lo querías tú. Son aquellos que se enojan con Dios. ¿Ha conocido a alguien que se enoje con Dios? Porque Dios hizo algo que a su parecer es injusto. ¿Sí? Qué tremendo es esto. Set tenía la misma necesidad que su hermano había tenido, que su hermano Abel. Y esa necesidad era la de buscar a Dios para agradarlo. ¿Sí? Esa era la misma necesidad. Dios abrió una segunda oportunidad, no solo a Adán y Eva. No solamente Dios envió a Set por ellos, nada más porque los amaba mucho y para que no se quedaran sin hijos. No. Dios, hermanos, lo hizo porque dio una segunda oportunidad a toda la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque de la descendencia de Set iba a nacer el Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nace y viene de la descendencia de Set, no viene de la descendencia de Caín. ¿Sí? Esto es algo que ahorita vamos a ver. Al nacer Set, que significa sustituto, se volvía a abrir la línea generacional, hermanos, para que se cumpliera lo dicho por Dios en Génesis 2:15. Vamos a ver qué dice Génesis 2:15. Génesis 2:15 dice, ¿se acuerda quién estaba hablando aquí cuando dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer? ¿A quién estaba hablando?
perdón, 3:15. Génesis 3:15. ¿A quién le estaba hablando? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. A la serpiente. Esta, o sea, la simiente, la descendencia de la mujer, te va a herir ¿dónde? En la cabeza. Y tú, o sea, a la serpiente, ¿dónde le iba a herir? En el calcañar, aquí, abajo. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿sí? ¿Recuerda el nombre del monte donde fue crucificado? El monte de la calavera. ¿Cuál es la calavera? La cabeza. Cuando la cruz, hermanos, del Señor Jesucristo fue dejada caer en ese pozo que estaba en el monte, aquí arriba en la calavera, ¿sí? Ahí fue cumplida esta palabra. Porque ahí miren, Dios el Padre le dio a la serpiente, ¿en dónde? En la cabeza. ¿Dónde la hirió? En la cabeza. Génesis 3:15. Pero era necesario que se cumpliera esto, y no lo iba a hacer a través de un hijo de desobediencia. Dios no lo iba a hacer a través de la descendencia de Caín. ¿Por qué? Porque Caín, en lugar de arrepentirse, se le puso al brinco a Dios, como a veces lo hacemos también nosotros, ¿sí? Caín, en lugar de decir, si es cierto, yo pequé, perdóname, me arrepiento. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? ¿Cómo le fue? Fue como en feria al pobre. Andaba comiendo ahí lo que le echaban de comer a los cochis. Le fue muy mal, pero ¿sabe cuál fue la clave? Que él reconoció que tomó malas decisiones y se arrepintió. Cuando el hombre, cuando la humanidad buscamos a Dios y nos arrepentimos, Dios siempre, cuando vamos con un corazón humilde y sincero, Dios siempre nos perdona. Ahora, en la Biblia, hermanos, existen la genealogía desde Set, y para esto acompáñeme a Mateo 1:1. Vamos a ver, mire, hay dos genealogías, y la palabra de Dios, a veces cuando estamos leyendo la Biblia, nos saltamos esto, y cuando empezamos a leer de que, y fulanito engendró a manganito, y manganito engendró a fulanito, y ay, qué aburrido, mejor nos lo brincamos y nos vamos a algo más interesante, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay una razón por la que está escrito todo. No fue nada más así porque se le ocurrió al Espíritu Santo que pusieran ahí que quién engendró a quién y fulanito es hija de fulanito. No, hay una razón en esto, ¿sí? Y en Mateo, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, encontramos la genealogía. Hay dos vertientes. Mire, se lo voy a parafrasear nada más para no leer todo esto, porque hay dos lugares en la Biblia que nos relatan la genealogía del Señor Jesucristo. Una está ahí en Mateo 1, del 1 al 16, y la otra, anótelo, está en Lucas capítulo 3, del verso 23 al 38. Aquí comprenden, mire, en Lucas son 76 generaciones, 76 generaciones desde Adán hasta el Señor Jesucristo. Y en Mateo, si usted las cuenta, va a encontrar que son 61 generaciones. Hágalo ahí en su casa para no estar ahorita aquí leyendo una bola de engendraderos, ¿verdad? Léalo en su casa. Mateo del 1 al 16, 1 del 1 al 16, Lucas 3 del 23 al 38. Cuéntele, cheque esto, porque este es el cumplimiento de Génesis 3:15. Y usted va a notar unas peculiaridades. En los dos lugares, tanto en Mateo como en Lucas,
usted va a ver el nombre de Set. Búsquelo. En cualquiera de los dos lugares. Si quiere alguien irse a Lucas 3, usted va a encontrar el nombre de Set. No encuentra el nombre de Caín. Por eso Set fue llamado sustituto. Miren, Lucas 3, 31, dice, son nombres raros, ¿verdad? Que aquí están, pero aquí viene un punto clave. Va a encontrar una diferencia entre estas dos genealogías, mi hermano. Y de veras, dese a la tarea, es algo bien interesante esto, de leerlo en su casa y ponga una libreta y empiece a anotar nombres y vea esto. Hay una gran diferencia. ¿Por qué en Lucas son 76 generaciones y en Mateo nada más 61? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Mateo y Lucas hacen una diferencia. A partir de Natán, Lucas, ahí en el verso 31, menciona a Natán, que era hijo de David. Desde ahí empieza como una Y, ¿sí? Está Set, ¿sí? Y vienen todas las descendencias. Pero cuando llegan a David, hermanos, se parte, ¿sí? Lucas agarra por el lado de uno de los hijos y Mateo agarra por otro. Lucas se va por el lado de Natán, que era hijo de David, en lugar de irse por el lado de Salomón, como lo hizo Mateo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la descendencia o la ascendencia de María y de José están explicadas por estos dos lados, hermanos. Lucas sigue la descendencia que llega hasta María. Y usted lo puede checar ahí en Lucas. Llega hasta María. A diferencia de este Mateo, que llega hasta José. Léalo ahí en su casa. A partir de David se hace esta Y. Lucas sigue la ascendencia de María. ¿Para qué? Para probar que Jesucristo era descendiente natural. El Señor Jesús llevaba sangre de María. Por naturaleza era descendiente del rey David. Mientras que Mateo muestra que el Señor Jesucristo tenía derecho legal al trono de David, al ser descendiente de Salomón, por la línea de José. José no era su padre natural. ¿Sí? Recuerde que María concibió en su vientre, fue embarazada por obra del Espíritu Santo, pero José era el padre adoptivo del Señor Jesucristo y era legalmente, el Señor Jesús era legalmente hijo de José. Y un hijo adoptivo tiene legalmente los mismos derechos, ¿sí?, que un hijo que es de descendencia natural. Entonces, por eso la palabra de Dios hace esta separación ahí después de David y se va por un lado por Salomón para que se viera llegando hasta María y por otro lado, ¿sí?, para comprobar hasta llegar a José. Este es un punto muy interesante y que quiero que quede ahorita como base porque vamos a seguir estudiando, hermanos. Y tiene que acordarse bien de todo esto que estamos viendo. ¿Ok? Esto es muy importante. Son las dos líneas genealógicas y estas dos líneas genealógicas establecen dos verdades. Número uno, que Jesucristo fue realmente el Hijo de Dios y el heredero natural del reino por nacer de manera milagrosa de María, que pertenecía a la línea de David. Y número dos, que Jesús también era el heredero legal. Esto es muy importante, apréndase esto, que lo vamos a estar utilizando.
en la línea de descendencia de David y Salomón por medio de su padre adoptivo. A lo mejor ahorita suena así medio revuelto, hermano. Así como que, ay, ¿cómo? Pídale a mi esposa los CDs. Vuelva a escuchar esto, para no detenernos mucho. Chéquelo en la página también ahí del Facebook de Esperanza de Vida Sonora. Ahí están las ligas de YouTube, donde están todas estas enseñanzas, para que podamos comprenderlo. Estos son datos muy importantes. Recuerde que estamos poniendo cimientos, estamos cimentando los conocimientos para poder comprender el porqué de todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer, porque vamos a llegar hasta el Apocalipsis, hermano. Y todo esto tenemos que entenderlo porque es la base para poder entender lo que vamos a estar estudiando más adelante. Pero vamos a regresarnos otra vez a Set, ¿sí? Set representa una nueva oportunidad, hermano. Y con esto quiero terminar. Set representa una nueva oportunidad para el hombre. La demostración de Dios de que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Que aunque cometamos errores y estos traigan sus consecuencias, aún así, Dios va a llevar a cabo su plan en nuestras vidas. Pero hay algo importante aquí. Dios va a llevar a cabo su plan aunque cometamos errores, aunque pequemos, siempre y cuando no cometamos el error que cometió Caín, que fue seguir hundiéndose en el pecado. Cuando Dios le preguntó, ¿dónde está Abel? Era el Padre en su misericordia dándole la oportunidad a Caín de que se arrepintiera. Y Caín lo sintió como un ataque de parte de Dios y respondió de manera agresiva. ¿Qué acaso yo soy su guarda? ¿Cuántas cosas, hermanos, Dios ha prometido que va a hacer en nuestras vidas? Yo quiero terminar con una porción bien hermosa de la palabra que se encuentra en el libro de Joel. Joel capítulo 2, y con esto vamos a terminar en este día. Joel capítulo 2. Está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Y después de Oseas sigue Joel. Búsquelo, es un libro pequeño de 3 capítulos solamente, pero que encierra algo bien hermoso. ¿Cuántas ocasiones nos hemos sentido acorralados en el error de nuestro pecar, hermanos? Y hemos llegado a pensar y a sentir, tal vez no lo expresamos, pero sí hemos pensado que ya Dios no va a cumplir lo que Él dijo que iba a cumplir en nosotros. ¿Cuántas veces hemos llegado a pensar que aquello que Dios habló de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, ya no se va a cumplir por algo malo que hicimos? ¿Sabe qué? Si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Pero la clave está en que nosotros nos arrepintamos. La clave está en que nuestro corazón sea humilde delante de Dios. Y que no respondamos a Dios de manera a veces como lo hizo Caín, que podemos decir que fue hasta altanero con Dios. Joel 2:25. Vamos a esperarnos, quiero que lo leamos. Y que si usted acostumbra a subrayar su Biblia, subraye estos versos.
Porque esta palabra es una promesa de Dios. Para ti que piensas que tu matrimonio ya no se puede restaurar, para ti que a lo mejor Satanás ha llegado con una de esas mentiras astutas al oído a decirnos, tú ya no sirves, ya Dios te desechó, ya no se va a cumplir. No se va a cumplir, hermano, y hago este paréntesis, si seguimos pecando, y no se va a cumplir si no nos arrepentimos. En Caín no se cumplió porque no se arrepintió, pero si nos arrepentimos y regresamos de nuestros malos caminos a Dios, aquí está esta promesa de Dios. Dice el verso 25, Joel 2, 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Verso 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y esta palabra, la palabra clave está en el verso 25, y os restituiré. ¿Qué hemos perdido, hermanos? ¿Qué hemos soltado? ¿Qué hemos dejado ir de todas las bendiciones de Dios? ¿De qué nos hemos estado perdiendo, hermanos? ¿Sabes qué? Dios tiene el poder para restituir. A Eva y a Adán Dios restituyó, mandó a Set, y él cumplió esa palabra que había dado en Génesis 3. ¿Sí? Tal vez nuestra salud se ha visto mermada como consecuencia de pecado. Tal vez nuestra salud emocional se ha visto afectada como consecuencia de pecados. Pero ¿sabes qué? Dios tiene el poder para restituir. Te invito a que cerremos nuestros ojos todos. Y Dios está aquí. Y el poder que restituye, el poder que renueva, solamente proviene de Dios. Los hijos de Set comenzaron a invocar el nombre de Dios, mientras que Caín no se quiso arrepentir, mientras que Caín renegó todavía. Dios quiere restituir todo aquello que ha sido devorado por el enemigo, todo aquello que hemos perdido en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás, como consecuencia del pecado. Dios quiere restituir. En este día tenemos la oportunidad, estamos delante de Dios. ¿Qué es aquello que hemos perdido? ¿Qué es aquello que ha menguado esa llama de fuego, esa pasión por Dios? ¿Qué es aquello que nos ha llevado en ciertas áreas de nuestra vida a vivir de una manera mediocre, como un hijo de Dios mediocre? Y no me refiero a lo natural, al dinero, sino que somos mediocres en nuestro caminar con Dios. Sea lo que sea, Dios está aquí y Él quiere restituirlo en este día. ¿Qué te ha robado el enemigo? La paz. ¿Alguno de tus hijos estás viendo cómo poco a poco se va perdiendo? ¿Alguno de tus padres estás viendo cómo poco a poco se está yendo Dios de sus vidas? ¿Cómo lo están sacando poco a poco? Dios es todopoderoso.
Y sabes que el precio del arrepentimiento ya fue pagado. El precio de la expiación fue pagado. Ese precio de sangre, la sangre que Cristo derramó en la cruz, fue el precio para que pueda ser restituido en ti y en mí aquello que hemos perdido. Aleluya. Vamos a hablar con Dios. Ahí donde tú estás, lo primero es allegarnos delante de su presencia. Señor, yo quiero reconocer hoy delante de ti, mi Padre, que en muchas cosas, Señor, he pecado. Tal vez no ha sido muy notorio, Señor. Tal vez muchos no se han dado cuenta. Tal vez para mí ha sido solamente darle una mordida al fruto. Pero la realidad de esto, Señor, es que he pecado. Y he perdido, Señor. He perdido buenos tiempos en ti. He perdido, Señor, el gozo que antes había en mi vida. He perdido ese disfrutar, Señor, del servirte. He perdido, Señor, el sentir y ver tu presencia, Señor, en mi casa, en los míos. He perdido, Señor, el ver cómo tú hacías cosas a través, Señor, de mi vida. Cómo tú obrabas milagros, Señor. Cómo antes tú hacías sanidades, Señor. Y todo lo he perdido, Señor, como consecuencia de mis pecados. Pero hoy yo vengo a arrepentirme delante de ti, Padre. Como iglesia, Señor. Como iglesia te hemos faltado en muchas cosas. Hemos tomado malas decisiones, Dios. En nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las relaciones, Señor, que llevamos, en las actividades en las que estamos involucrados. Te hemos sacado, Señor. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, y rogarte, Dios, que tú vengas a restituir en tu misericordia, en tu gracia, Señor, inmerecidamente a nuestras vidas todo aquello que hemos perdido, Padre. Ahí en tu lugar, pon delante de Dios todo aquello que has perdido. Reconoce como padre y como madre delante de Dios si no has sido buen ejemplo para tus hijos. Reconoce como hijo o hija si estás siendo mal ejemplo para tus padres. Reconozcamos hoy, hermanos, aquello en lo que tenemos que arrepentirnos y que cambiar. No permitamos que siga consumiendo el pecado aquellas bendiciones de Dios. Señor, hoy te pedimos perdón, Padre. Yo sé que en muchos, Señor, que están hoy aquí, el fuego de tu presencia, Señor, se ha ido extinguiendo. Pero hoy necesitamos, Señor, que ese fuego sea reavivado. Señor, necesitamos, Señor, que la llama de tu presencia en nosotros, Dios, venga, Señor, a brillar con una intensidad, con esa pasión, Señor, que había antes en nosotros. Necesitamos acercarnos, Señor, a la llama de tu presencia, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Dios, sentir tu presencia y que no se vaya de nosotros. Te necesitamos, Espíritu Santo. Yo quiero en esta mañana dejar este tiempo
y abrir el altar para todo aquella que necesita sentir, que necesita que el fuego de la presencia de Dios sea reavivado. Porque el enemigo, Satanás, ha estado trabajando intensamente para tratar de apagar la presencia de Dios en tu vida. Algunos pueden sentir que ya queda una pequeña llama solamente. Yo quiero decirte que hoy Dios quiere volver a encender esa pasión y ese querer estar haciendo continuamente el buscar agradar a Dios. Si tú, como yo, en este día, yo necesito que Dios reavive ese fuego en mi vida. Si tú también lo necesitas, yo te invito a que vengas aquí al frente. Que te olvides de todos los que están sentados viéndote o los que están ahí, quién viene contigo. Olvídate de eso. Primero es lo primero y lo más importante es tu salvación. Lo más importante es Dios en tu vida. Y el altar está abierto. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está Dios. Vengamos y digamos del Señor, necesito de ti. Necesito que avives, Señor, tu presencia. Yo mismo la he apagado, Señor, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis actitudes. Yo he permitido, Señor, que otros con sus palabras me afecten. Con las cosas que he visto, Señor, con las cosas que he oído. He ido permitiendo, Señor, que ese fuego de tu presencia, Señor, se vaya apagando. Pero hoy, Señor, reconozco que no puedo seguir más así, Señor. Vengo a declarar mi vida espiritual, Señor, en bancarrota, Dios. Espiritualmente estoy en quiebra. Por eso es que vengo a ti, Señor, hoy, en este día. Aleluya. Mientras adoramos al Señor, ahí donde tú estás, deja que el Señor comience a avivar, a revivir eso. Manuel, músico, si me pueden ayudar, por favor. Es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de buscarle a Él. Es tiempo de ser llenos en este día. Yo te voy a invitar a ti que estás en tu lugar, que te pongas de pie y que adoremos al Señor. El altar está abierto. Si tú necesitas pasar, ven aquí, no te detengas. Ven a presentarte delante de Dios y deja que la presencia de Dios consuma con su fuego todo aquello que está en nuestras vidas estorbando, todo aquello que está tratando de apagar esa relación que teníamos antes con Él. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, tú estás viendo los corazones de los que estamos aquí. Espíritu Santo, tú no ves de lejos, Señor, al corazón humilde, aquel corazón que se arrepiente, Señor, con un arrepentimiento sencillo, Dios, con un arrepentimiento, Señor, honesto. Y en este día, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, a decirte que te necesitamos, Señor, que todo proviene de ti, Señor. Que no habrá nada ni nadie que pueda llenar nuestras vidas, Señor. Que ningún hombre, ninguna mujer, ninguna actividad, no hay nada material que pueda hacernos sentir plenos, como solamente en ti podemos estar, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque vamos entendiendo, Señor,
¿Qué es lo que tú pides de nosotros?